Tenemos en este momento en las noticias al capitán Luis Carlos Jorigua. Sandrita, muy buenas noches. Muy buenas noches, señores televidentes de Momento 24. Sea esta nueva oportunidad para poderles brindar información valedera para todos ustedes y que sirva para muchas cosas de beneficio de los usuarios de la salud vinculados a cualquier EPS. Hoy tengo que retomar algún direccionamiento que requieren efectivamente los usuarios cuando son dirigidos a ciertas entidades para que les sean asignada un procedimiento, una cita para un especialista. Hoy tengo que resaltar lo siguiente. La semana pasada a una usuaria de la nueva EPS le hicieron un direccionamiento para sacarse un examen en la clínica Vidanti. Y qué tristeza llegar allá después de hacer las respectivas colas y todo, que digan que no, que ellos no hacen ese procedimiento, ellos no hacen eso. Entonces, el problema, pues para el paciente se va a demorar mucho más la atención a ellos mismos, que va en contra de su salud. Y lo segundo, el dinero que se están gastando para ello. Y en tercer lugar, pues hay una equivocación en la EPS. La EPS tiene que saber verdaderamente qué entidad les presta verdaderamente el servicio, porque no pueden seguir, ya nos ha pasado varias veces y no se puede ser así que ellos no entiendan o no revisen bien, no sé si es que no miran bien la situación que se presenta con los contratos que tienen con esas entidades donde le aseguran que sí les prestan el respectivo servicio a ese usuario. Entonces, esta es una de las quejas que tenemos en el día de hoy. Otra situación, una usuaria de Asmesalud ya varias veces le han enviado primero a Audifarma para reclamar unos medicamentos. Ahí dijeron que su medicamento, su fórmula Mipres no estaba aún validada en el sistema nacional. Se volvió nuevamente. Ya la direccionaron para otra parte. Ofimédicas. Estas ofimédicas no aparece, no figura allá. Y de casualidad pues preguntamos en Medifarma y ya era ahí el mismo sitio donde atendían. Es increíble, que no hay ninguna información valedera. Fuera eso de que la dirección que daban inicialmente no coincidía, no existe, porque existe es otro establecimiento nada parecido con la salud. Entonces, eso es un craso error y dicen que es que eso sale directamente del nivel nacional, pero eso es pues para que lo corrijan. Fuera de ello, el medicamento ya se le había perdido a la paciente porque ya ha pasado la fecha. Segundo lugar, dieron que estaba listo porque ya quedaba erradicado para la otra entrega, unas insulinas, y la sorpresa que me llevo el pasado viernes, que voy a reclamar, y pues que ya nos dijeron que ya estaba listo. Digo, sí, pero eso lo reclamaron ayer. Sorpresa mayor. Cuando fui a observar eso y le saqué foto del nombre de la persona y con huella digital que recibió eso, y voy y le traigo esa información a la usuaria y me dice, no, yo no mandé a nadie, yo solamente le pedí el favor a usted que me llamaron para que reclamara eso y yo no mandé a nadie. Pues otra persona diferente, no familiar, y decía que era amigo de la usuaria, fue y reclamó y la entidad le entregó a esa persona. Y esta paciente aquí necesitando sus medicamentos, los perdió. Hoy se iba
hacer la respectiva reclamación de eso, porque se quedó sin medicamentos y otra persona reclamó eso, ya le entregaron. Entonces, esto debe tener una corrección, porque entonces cualquier persona llega ahí, ella manda normalmente su fotocopia de la cédula para la reclamación respectiva y no sé cómo esa entidad Medifarma le entrega el medicamento a otra persona que nada tiene que ver con esa usuaria. Entonces, esas son las cositas que hoy quería tomar en cuenta e informarles para que se haga la respectiva prevención, se haga la respectiva reclamación, porque es que eso no es así. Por eso es que, vuelvo e insisto, miremos siempre la opción de comunicar todos estos avatares, todas estas situaciones que ponen en riesgo la vida y la salud de los usuarios, para que se comuniquen con la Supersalud, reporten todas estas situaciones anómalas que se presentan, así como hay que felicitar a varias entidades que direccionan, por ejemplo, la entrega de medicamentos a Audifarma. No es por la propaganda, sino que verdaderamente uno considera que allí el 99% de veces que se va a reclamar un medicamento allí en el sitio, lo entregan. Entonces hay colaboración, hay los medicamentos, hay los insumos. Entonces esto es importante. El teléfono nuevamente de la Supersalud, el 018.000 51 37 00, repito, 018.000 51 37 00, para que sea tenido en cuenta por todos ustedes y así poder que esas quejas inmediatamente la Supersalud está cumpliendo una loable y benemérita función que prontamente trata de que se hagan los correctivos en favor de las mismas entidades y en favor especialmente de los usuarios de la salud. Y ya actuando como bombero, como capitán de bomberos voluntarios de San Sebastián de Mariquita, mucho honor. Hoy quiero continuar con lo que hemos venido informando respecto a los primeros auxilios. Hoy voy a hablar sobre diagnóstico de la muerte. En ocasiones, para alguien que no es médico, es difícil determinar si existe muerte real o aparente. Hay casos en que la existencia de un paro cardíaco y respiratorio y una apariencia cadavérica sugieren que la persona afectada ha fallecido. No obstante, a veces resulta imposible asegurar el dictamen sin evidencia de muerte cerebral obtenida por un electroencefalograma plano. Hay una serie de indicios que permiten sospechar que al afectado le ha sobrevivido la muerte, aunque no deben considerarse como pruebas definitivas hasta que contemos con la opinión de un especialista. Algunos de ellos son paro cardíaco, ausencia de pulso y respiración, lividez, falta de respuesta de las pupilas a la luz. Si se presiona la base de una uña, esta permanece blanca después de soltarla. No obstante, es posible diagnosticar el fallecimiento si, transcurrido cierto tiempo durante el cual actuarán circunstancias ambientales como la temperatura, aparecen rigidez muscular, lividez, los primeros indicios de descomposición. Existen casos excepcionales, como podría ser un ataque de catalepsia, en los que, si bien la persona afectada pierde el conocimiento, aparece rigidez muscular y descenso de temperatura, la respiración y los latidos del corazón son prácticamente imposibles de detectar y no hay respuesta a los estímulos. El afectado se recupera pasado un tiempo. Por eso hay que tener mucha precaución cuando se hace un procedimiento. Nosotros como socorristas
nos ha sucedido, sabemos cuáles deben ser los mínimos detalles, siguiendo todas estas instrucciones para que verdaderamente se nos dé la oportunidad de revisar si verdaderamente esa persona ha fallecido o no. Pero en lo posible es asesorarnos bien y pedir inmediatamente pues la asesoría médica y el traslado de un paciente prontamente para poder que en el hospital o un médico especialista le pueda dictaminar si verdaderamente aún está con vida. Recuerde que una oportuna intervención, una oportuna traslado, muchas veces ha salvado muchas vidas en circunstancias difíciles. Entonces, esta es una de las situaciones por el diagnóstico de la muerte. Por ahogamiento. El ahogamiento se produce por asfixia, es decir, por falta de oxígeno, al estar la víctima inmersa en un líquido. Puede deberse a la entrada de agua en los pulmones cuando el afectado, al intentar respirar, absorbe líquido. En otros casos, un espasmo de la glotis cierra las vías respiratorias, por lo que el agua va a parar al estómago. El espasmo impide la respiración y produce igualmente la muerte por asfixia. Síntomas. El afectado hace movimientos bruscos de las extremidades. Al poco tiempo puede producirse falta de oxigenación y pérdida del conocimiento. Una vez rescatado se observa falta de respiración, pulso lento o inexistente, agua en los pulmones o el estómago, piel azulada o amoratada, cuando ha pasado mucho tiempo en el agua, hipotermia, descenso de la temperatura corporal. Actuación en rescate. Primero, si la víctima se halla consciente y serena, lanzarle un objeto flotante para que se sujete a él. Segundo, si la víctima sufre un ataque de histeria, intentar tranquilizarla para poder remolcarla. Volverla cara arriba y mantenerle la cabeza fuera del agua. Si se dispone de una barca, sujetar a la víctima por debajo de los brazos para alzarla y bajarla varias veces a fin de que cobre el impulso suficiente para subirla a la barca o canoa. Una vez en tierra, 1. Limpiar las vías respiratorias de objetos o sustancias que puedan obstruirlas. Segundo, vaciar de agua los pulmones o el estómago del afectado. Tercero, aplicarle la respiración artificial o reanimación cardiorrespiratoria. Véase en reanimación cardiorrespiratoria. No interrumpir la reanimación hasta la llegada de ayuda. Entonces, esto hace parte en determinado momento de salvarle la vida a una persona que ha tenido un problema por ahogamiento. Y ahora que hablamos de esto, muchas veces cuando se atiende a una persona que ha sufrido un desmayo, que ha tenido un vértigo, que por una angustia se siente sin respiración, muchas personas dicen, démosle agua. Jamás se le debe brindar agua a un paciente en esas condiciones, porque automáticamente el agua va a parar a los pulmones. Entonces, en lugar de hacer un bien, le hacemos un mal. Tengan muy presente esto televidentes. A una persona en situaciones de crisis así, no se le debe dar agua, porque, vuelvo y repito, puede ir a parar a un pulmón y puede fallecer la persona. Entonces, vamos a hacerle un daño mayor. Entonces, eso es lo que tenía para hoy. Recordar también que se han presentado, siguen continuando los accidentes de motos, increíble. El pasado viernes tuve que actuar saliendo de Guarmero Guayabal cuando un automóvil afiliado a la empresa Flota Los Puentes, el conductor, pues de acuerdo a lo informado por él mismo, había una camioneta recogiendo unos pasajeros y él se puso fue a pelear con el señor de la camioneta que porque estaba haciendo
un transporte indebido de pasajeros, pirateando, lo dijo él, y por estar en esa, salió con el vehículo sin observar si venía alguien. Precisamente en ese momento venía un motociclista que iba con destino a la ciudad de Fresno. ¿Y qué ocasiona esto? Aparatosamente choca el automóvil y la moto, resultando herido esta persona. Entonces, esta situación se presenta pues ahí hubo negligencia, lo digo yo, parte pues el conductor del taxi que iba saliendo en el momento por estar peleando con el otro, no avisoró la salida de allí. El vehículo de Flota Los Puentes de placa WNF 630, conducido por el señor David Ñustes. Y el conductor de la moto, José Augusto Castaño, de 54 años, que se transportaba en una moto de placas NQQ91F, que iba con destino a Fresno. Entonces, esta situación, pues, lo atendí pues con los conocimientos respectivos, lo pusimos allí, inclusive una persona le fue que es que a brindarle agua, le dije, no, déjemelo quietico por favor, déjemelo, lo inmovilizamos mientras llamé al cuerpo de bomberos, atendieron rápidamente y llegó una ambulancia del hospital de Armero Guayabal para transportarlo en la camilla que tenían los bomberos ya con el paciente inmovilizado para ser trasladado, para ser atendido allí en ese hospital. Entonces son situaciones que se nos presentan a diario y verdaderamente tengo preocupación en este momento, pues la vía está en reparación, está haciendo un mantenimiento en la cuesta de San Francisco y observé cuando veníamos que allí por este sitio, en la mañana, motociclistas en contravía, de ahí donde están las distribuidoras de carne, ahí en la cuesta del Truco, metido en contravía hacia la plaza de mercado. Por amor a Dios, señores motociclistas, hombres, mujeres, fueron varias motos que vi pasar esta mañana. Entonces, por favor, no hagamos esto porque están poniendo en riesgo su vida y están metiendo en determinado momento en problema a un usuario de la vía. Entonces, por favor, esa es una recomendación para las autoridades que en determinado momento hagan de pronto operativos y que conlleven a que verdaderamente, porque hay esa señalización de no paso por ese sector, pero la gente lo está haciendo en motos. Muy buenas noches.